Yo lo invito a que usted cierre sus ojos. Padre, te doy muchas gracias. Yo te bendigo, yo te alabo, yo te glorifico, Señor. Padre, yo coloco delante de ti todas mis necesidades, Señor. Yo coloco delante de ti, Señor, todas mis angustias, todos mis problemas, Padre Santo. Reconocemos que solamente tú tienes el poder, Señor, para sanar, y solamente tú tienes el poder, Señor, para restaurar, y solamente tú tienes el poder, Señor, para cambiar en nuestra vida, Padre Santo, todo aquello que no nos permite estar delante de ti, Señor, con un corazón rendido a tus pies, Padre. Señor, te doy gracias y te bendigo, oro por mis hermanos y alabo, Señor, que estemos en este lugar para darte a ti mucha honra, mucha gloria, mucho poder y mucha alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Una de las preguntas que nosotros más nos preocupamos por hacernos, o que muchas veces nosotros nos hemos hecho, es si nosotros sí le importamos a Dios. Una de las preguntas que nosotros podemos constantemente hacernos es si yo sí le importo un poco a Dios, si mi Dios sí tiene cuidado de mí, si mi Dios sí tiene especial cuidado de mí. Por eso hoy, aunque para nosotros no es fácil tener una vida con soluciones a nuestros problemas, lo que sí podemos estar seguros es que nuestro Dios está cuidando de nosotros. Nuestro Dios nos está cuidando de nosotros y nosotros lo podemos ver porque en medio de las tormentas, en medio de las contiendas, en medio de nuestra angustia, nuestro Dios ha estado siempre allí, a nuestro alrededor, amados. Estoy completamente seguro que nuestro Dios cuida de nosotros. Hoy le di el título a esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Jesús cuida de nosotros. Jesús cuida de nosotros. ¿Cuándo cuida Jesús de nosotros? Todos los días de nuestra vida, Jesús está cuidando de cada uno de nosotros. ¿Cómo cuida de nosotros Jesús? Jesús se preocupa lo que usted y yo estamos pasando. Jesús está preocupado por las dificultades que usted y yo estamos viviendo. Jesús está pasando por momentos en los cuales Él está pendiente de nosotros todos los días de nuestra vida. Muchas preguntas se levantan con respecto a esto. Si Dios sí me escucha en mi oración, porque hay personas que se acercan diciéndonos, es que yo oro y como que Dios no me escucha, como que el Señor no estuviera conmigo. Hermano, yo tengo la seguridad de decirte, Dios sí está escuchando nuestras oraciones, Dios sí escucha nuestras oraciones. Pero Dios está esperando que nosotros nos levantemos en medio de la tormenta y de lo más profundo de nuestro interior, usted y yo saquemos lo mejor de nosotros. Amados, hay una circunstancia la cual siempre hemos tenido muy en cuenta, y es que nosotros que queremos que Dios nos escuche, pero nosotros no buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida ha estado girando en torno al WhatsApp, en torno al Facebook, en torno a la televisión, en torno a la pereza, en torno a no levantarnos. Estamos girando alrededor de lo que nos gusta hacer, pero que muy pocas cosas a nosotros nos gusta hacer es buscar a Dios. Como bien hemos estudiado y escudriñado en las Escrituras, los hombres, los sacerdotes de casa, poco o nada buscamos a Dios. Nuestras esposas son las más asiduas en buscar a Dios, pero también vemos que muchas han perdido ese oriente, han perdido esa dirección, han perdido ese deseo de seguir buscando de Dios, y es más fácil quejarnos que entender que Dios cuida de nosotros. Amén. Con este pensamiento, con esta convicción, amados, yo quiero invitarle a usted a que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35, usted y yo busquemos en nuestras escrituras y aprendamos un poco de ella. Aprendamos un poco de la palabra de nuestro Dios, lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Mis amados, quiero darle la bienvenida a los que están entrando y quiero
Y quiero invitarles a que usted y yo entendamos que Dios escucha nuestra oración aún en medio de la tormenta. ¿Le importamos a Jesús? Es una pregunta que usted y yo podríamos hacernos en esta noche. ¿Le importamos a Dios? ¿Tú sí le importas a Dios? Muchos podremos decir, yo soy el menor de mi familia, somos una familia pequeña, llevo pocos años yendo a la iglesia. Dios sí estará al tanto de lo que yo le pido. Sí le importo yo a Dios. Mira la palabra lo que nos dice y vamos a entrar a estudiar quizás cuatro puntitos de la palabra del Señor. Y quiero leerte en Marcos capítulo 4, versículo 35, lo que la palabra del Señor nos dice. Mira lo que dice. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este pasaje ha sido predicado y ha sido enseñado muchas veces con respecto a la fe, pero hoy vengo a hablarles de algo diferente a la fe, y es nuestra fe, porque sabemos que nosotros podemos tener fe en Jesús, saber que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador, que es nuestro sanador, que es nuestro restaurador, pero mi fe me alcanza para creer que yo a Él le importo. Y aunque parezca quizás una herejía, hoy muchos de nosotros, creyentes que estamos congregándonos en las iglesias, nos preguntamos, ¿será que yo sí me importa a Dios? ¿Será que Dios sí me escucha en mis oraciones? Pues hermanos, quiero decirle algo. Los discípulos le preguntaron a Jesús en algunos momentos, en medio de la tormenta, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aunque se había levantado una tormenta y aunque había una gran tormenta a su alrededor, Jesús estaba con ellos en la barca. Dice la palabra que Jesús estaba durmiendo, pero ellos, aunque eran expertos marineros, tuvieron temor. ¿Sabes por qué? Porque ellos en ningún momento entendieron que nuestro Dios cuida de nosotros. El Salmo número 13 nos habla un poco acerca de esto que les estoy hablando. Y quiero leerles a ustedes el Salmo 13, si ustedes me lo permiten. El Salmo número 13 nos habla acerca de esta circunstancia por la cual muchos de nosotros podemos estar pasando en momentos de crisis, con un ser querido enfermo, con un problema en medio de nosotros. Este Salmo 13 es una oración pidiendo casi que consuelo, es una oración casi que de desespero. Mira lo que dice el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Tú y yo le podríamos decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? Es la pregunta que muchos hoy podemos estarle diciendo a Dios. ¿Te has olvidado de mí para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Los primeros dos versos de este salmo, el salmista le pregunta 4 veces a Dios, ¿hasta cuándo? Y quizás tú y yo somos de los mismos que le preguntamos a nuestro Dios, ¿hasta cuándo? Señor, tal vez mi esposo, ¿cuándo cambiará? ¿Hasta cuándo voy a tener que entender que mi esposo tiene una mujer en la calle? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo voy a ver que mi esposo no quiera responder por mi hijo o el papá de mi hijo no quiera responder por mi niño. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo voy a pedir y voy a pedir y voy a clamar que mi hijo cambie, pero no cambia. Y llegará el momento en que quizás usted dice, ¿será que yo sí me importa eso? ¿Será que mi vida sí es importante para Jesús? Porque yo quiero decirte también lo que dice
el verso número 1 del Salmo número 10. Mira lo que dice el Salmo número 10. En el verso 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Tal vez le estás preguntando a Dios. Quizás tú y yo le estamos preguntando, Señor, ¿hasta cuándo esta crisis va a venir por mí? Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que pasar esta dificultad? Tal vez tú eres de los que ha dicho, yo ya me estoy cansando. Tal vez estás diciendo, yo ya me estoy cansando, yo creo que no voy a seguir luchando. Porque le has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Recuerdan ayer lo que predicaba acerca de la enfermedad? Cómo muchos se están cansando y hoy tal vez esta enseñanza está diseñada para ti que has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir siendo la segunda? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir lo que yo estoy viviendo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a tener que estar en esta crisis? ¿Cierto? Porque la crisis en la vida, lo primero que usted y yo, por lo primero que usted y yo vivimos en una crisis es no tener claro si Dios cuida o no cuida de mí. En medio de mi crisis yo no tengo cuidado. A mí me pueden dar miles de consejos y yo voy a tener un argumento para debatir ese consejo. Es que usted no me entiende, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, es que usted no vive con la persona que yo vivo, es que usted no sabe lo que mi esposo hace, lo que mi hijo hace. Sí, amados, yo no sé qué es lo que tu esposo hace, ni tu hijo hace, ni cómo te trata, ni cómo te humilla, pero ¿sabes algo? Hay alguien en los cielos que sabe. Y cuando tú dices, ¿hasta cuándo? Lo que tú estás perdiendo día a día es tu fuerza, porque Dios no te pregunta, o Dios no está esperando que tú le preguntes hasta cuándo. Dios está esperando que tú actives tu fe, no la fe en creer en Jesús. Todos y cada uno de nosotros podemos tener un Dios en quien creer o un ser supremo en quien creer. Es activar nuestra fe en decir, Señor, aun cuando yo no vea nada en medio de esta tormenta, yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás obrando. Entonces, amados, en medio de esta crisis, lo único que usted y yo tenemos que tener claro es, y empiece a anotar el primer punto. Yo quiero que usted anote este primer punto, porque el primer punto es, cuando usted y yo estamos en crisis, no sabemos cuándo será el día en que yo tenga una respuesta. ¿Cuándo voy a tener una respuesta? No sé cuándo voy a tener una respuesta. Los discípulos estaban con Jesús y él les dice en el verso 35, pasemos al otro lado. Dice el verso 36 que ellos despidieron a la multitud y le tomaron como ellos estaban en una barca y había también con él en otras barcas personas, pero igual él se montó en la barca y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Tal vez muchos de nosotros en estos momentos no sabemos cuándo es el día que se va a levantar nuestra tormenta o la tormenta que podemos pasar. Y sabemos cuándo es el día en que la tormenta va a cesar. ¿Cuándo será que todo se vuelva oscuro, se vuelva de noche? Dice la palabra que se volvió de noche, una gran tempestad se levantó y era de noche. Amados, ¿por qué? Porque nosotros mientras llevamos una vida cómoda, una vida placentera, usted y yo no vamos a tener mucha necesidad de buscar de Dios. Pero en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, aún en los momentos donde muchos de nosotros nos encontramos, es cuando nosotros necesitamos a Dios. Y el problema es que nosotros buscamos allí a Dios y lo queremos tener instantáneo. Yo siempre he enseñado algo y quiero enseñarles algo en esta noche, porque quiero ser rápido para que oremos un rato. Nosotros queremos tener un Dios chocolisto y listo. Y yo simplemente lo remoje y ya se me convierta en algo listo. Nosotros queremos tener un Dios horno microondas, que dentro del problema frío y al minuto ya está caliente. Todo porque, amados, porque nosotros no tenemos una fe puesta en el Hijo de Dios. Aquellas personas, los discípulos que caminaban con Jesús, que andaban con Jesús, que trasegaban con Jesús, estaban en esa barca. Se levantó una tormenta en la cual se va a levantar en tu vida, se va a levantar en mi vida, una escasez, una dificultad, una falta de empleo, un problema en la calle, un problema en casa, no sé cuál sea el problema, se va a levantar, pero dicen los discípulos en el verso 36,
En el verso 38, perdón, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Amados, los discípulos estaban con él. Los discípulos habían visto cómo el Señor había hecho milagros. Ese día anterior, ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ellos habían visto cómo el Señor había enseñado a aquellos religiosos, había enseñado acerca de la palabra de la fe en el pasaje de la semilla, pero ellos no entendieron eso. Hoy nosotros no entendemos por qué alguien llora en el problema y quizás hasta hemos juzgado y hemos dicho, pero no tienes fe. Pero cuando el problema viene sobre mi vida, ¿cuál es mi fe? ¿Mi fe es que yo voy a salir de este problema? ¿O la fe es simplemente desempacar la ropa en unas bolsas de basura y salir corriendo? Tomar mi hijo y salir corriendo. ¿O la fe simplemente es abandonar el hogar? ¿O la fe simplemente es decir, ¿y qué hago ya? No puedo hacer nada más. No, nuestra fe hoy tiene que estar puesta no en que vamos a perecer. Yo no puedo tener mi mirada puesta en que voy a morir. Yo tengo que tener puesta mi mirada en que mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, se levantará de allí donde está, enmudecerá los vientos y acallará las aguas y volverá la paz y la zozobra se irá de mi vida. ¿Por qué, amados? Porque yo no sé cuándo es el día, no sé cuándo es la hora de la crisis, pero lo que sí tengo que experimentar es a un Dios restaurador en tiempos tormentosos. Yo tengo que experimentar a mi Dios en medio de la crisis. Siempre lo he enseñado y voy a enseñarlo hoy nuevamente. Es tan fácil darle gracias a Dios cuando la nevera está rebosando, cuando uno abre la nevera y la carne se cae del refrigerador. Es muy fácil decirle gloria a Dios por lo que tengo. Pero ¿qué cuando la nevera no tiene ni agua? ¿Qué cuando la nevera ni hielo hay, no tiene ni luz? ¿Será que puedo levantar mis ojos al cielo, levantar mis brazos y decirle, Señor, gracias? Es diferente la visión en la fe de cuando hay y de cuando no hay. Es muy fácil uno decirle, Señor, ¿cuándo cambiarás mi hijo? Pero qué difícil es escuchar a una mujer como Ana, la que he venido predicando durante toda esta semana, postrada a los pies del maestro, diciéndole, Señor, si te dignares, mirarme. Hermanos, es muy diferente andar con Jesús en la barca y intentar que Jesús entre en la barca. Es muy distinto ver mi crisis con Jesús a ver a Jesús fuera de mi crisis. ¿Por qué? Porque mientras que tú estés en el chat, mientras que tú estés en el Facebook, en el Instagram, en la novela, en la película, difícilmente vas a tener a Jesús contigo en la barca. Y eso es lo que usted y yo tenemos que experimentar. Y por eso es que quizás nos vienen tiempos tormentosos. Tal vez conocemos a Jesús desde niños, quizás conocemos el Evangelio desde que éramos bebés o en una edad muy temprana de nuestra edad, pero inevitablemente algo nos llevó a apartarnos de él. Hoy en las crisis, pregunto, Señor, ¿hasta cuándo? Hoy en medio de la crisis sí le digo, Señor, y entonces, Señor, tú no me oyes. Doy gritos al aire diciéndole, Señor, tú no ves lo que me está pasando. Y yo puedo decirte exactamente lo mismo que te dirá Jesús en ese momento. Y te va a decir, ¿acaso no tienes fe en medio de la tormenta? Jesús le dice a sus discípulos, mira lo que le dice Jesús en el verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Hermanos, ¿no tenemos fe? ¿O es que la tormenta nos está velando para que nosotros no veamos la mano de Dios? Es que el problema no nos deja ver la respuesta de Dios. O simplemente nosotros estorbamos para que sea Dios quien cambie nuestra perspectiva de la tormenta. Hermanos, como he explicado varias veces, paz no es tranquilidad total. Paz es seguridad en medio de la tormenta. Quizás no veo nada, pero tengo seguridad de que Dios lo va a hacer. Entonces, mis amados, mi experiencia no me sirve para nada. Es que yo ya he vivido otras tormentas, toda tormenta es diferente. Es que una amiga mía pasó por lo mismo, pastor, y el esposo nunca cambió. Seguro no ha cambiado, pero cuando yo tengo fe en Dios, tal vez el mío sí cambia. Porque los malos testimonios los levantamos tan fácil y los testimonios positivos no los levantamos. Porque somos tan dados en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio del problema, a decir cosas negativas de lo que estoy viviendo. Hable con alguien que esté en una tormenta
Y va a decir, es que yo no veo nada, es que él no me mira, es que él no me habla, es que yo le digo y no me escucha. Hermanos, lo que Dios está buscando no es un hombre o una mujer que busque quejarse. Dios está buscando un hombre y una mujer que enfrente la realidad, que enfrente la tormenta y que en medio de la tormenta le diga, Señor, estamos pasando en medio de una tormenta, pero sé que tú te levantarás, aquietarás los vientos y detendrás a la mar. No necesitamos más quejambrosos. No necesitamos quien nos llame y nos hable del COVID. Ya estoy cansado de escuchar acerca del COVID. Pero he escuchado tan pocas personas hablar de una fe tangible en este momento de crisis. Es tan fácil hablar, hermanos, cuando estoy en la tormenta negativa de Dios, pero qué difícil es caminar con Dios. Qué difícil es decir, hoy tomo la decisión de cambiar. Hoy tomo la decisión de creerte así no vea nada. Igual los discípulos estaban en la noche. Los discípulos solo veían a la mar cómo se enfurecía y los vientos cómo venían contra ellos. Pero había una mirada en ellos. Aún ni siquiera estaban mirando la tormenta. Estaban mirando a Jesús que dormía en la popa. Ellos no estaban mirando la tormenta o cómo salir de la tormenta. Ellos estaban esperando que otro hiciera por ellos lo que ellos podían hacer. Y por eso es que Dios, Jesús, les termina diciéndoles, ¿cómo? ¿Acaso no tienen fe? Se acabo de enseñar sobre la semilla de mostaza. Se acabé de hablarles acerca de la fe. ¿Ustedes no tienen fe? Amados, mi esperanza, mi experiencia de nada me sirve. Los hombres que estaban con Jesús eran pescadores. Eran expertos en andar en la mar, en navegar. Ellos eran expertos en las cosas de la mar. Pero ese día no miraron el mar ni cómo salir de la tormenta porque simplemente estaban mirando a Jesús dormir en la popa. El autor, en este caso Marcos, nos habla de que Jesús estaba dormido en la popa. El autor nos habla de que Jesús tenía un cabezal o una almohada. Hay algunas otras versiones que dicen que tenía una almohada, tenía su cabeza recostada en una almohada. Y yo me he preguntado, quizás antes de hacer esta enseñanza me preguntaba, Juan Marcos no estuvo allí en esa tormenta. Él recopiló lo que los que estuvieron en la tormenta le contaron. Y ellos fueron específicos en decirle a Juan Marcos que Jesús estaba recostado en un cabezal y que estaba durmiendo. ¿Saben por qué, iglesia? ¿Saben por qué, hermana? ¿Saben por qué, hermano? Porque ellos no estaban pendientes de la tormenta. Ellos estaban pendientes de Jesús. Ellos no estaban viendo cómo salían de la tormenta. Ellos solo estaban viendo que Jesús no se levantaba. Tal vez eso es lo que a ti te pasa. Y lo que a mí me pasa, que en medio de la tormenta estoy esperando que Dios haga un milagro, pero el milagro que yo quiero, no el milagro que pasa. Tal vez yo estoy esperando que Jesús se levante y reprenda a mis enemigos y eche fuera a todos mis enemigos y que me llegue plata de yo no sé dónde para cancelar mis deudas momentáneamente y que todo lo que llega a mi vida sea instantáneo, sea un ya, que yo abra la boca y ya vea la respuesta. Amados, ¿cómo? Nuestro Dios le dice a Abraham que iba a darle descendencia, que en él todas las familias serían de bendición, pero 25 años después vino a ver la respuesta de lo que Dios le había dicho. Siendo anciano, para Dios no hay nada imposible. Pégate esa palabra en esta noche. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no es imposible sanarte de la enfermedad. Para Dios no es imposible cambiar a tu esposo. Para Dios no es imposible cambiar tu hijo. Para Dios no es imposible cambiar tu economía. Pero lo que Dios quiere es que no mires el problema, no mires tu esposo, no mires la enfermedad, no mires tu hijo, no mires tu economía, sino que lo mires a Él por encima de todos. Que no mires simplemente lo que está haciendo Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Me dijo alguna vez una mujer que le habían matado a su hijo. Y la respuesta que yo le di fue la siguiente. Le dije, mujer, tal vez Jesús estaba en el mismo lugar donde tú y tu hijo lo habían puesto, fuera de su vida. Y hoy tal vez te digo a ti exactamente lo mismo, iglesia. Hermano, hermana que me escuchas. ¿Sabes dónde está Jesús? En el mismo lugar donde tú lo has puesto. Dios no es un saco que tú
saques de tu armario. Dios no es un abrigo que tú saques del armario para colocártelo en los tiempos fríos. Dios quiere estar diario en tu tiempo. Dios quiere estar diario. E inevitablemente en el Facebook, en el Instagram, en las novelas, en la televisión, no vamos a encontrar a Jesús. A Jesús lo encontramos en nuestras rodillas, diciéndole, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Señor, ¿qué tienes para decirme en este momento de dificultad, de crisis? ¿Qué me puedes decir en este momento de angustia? ¿Qué respuesta me das en este momento de angustias? ¿Será que yo puedo levantarme hoy en medio de mi crisis y decirle, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará? Porque para yo decirle, tú eres mi pastor, primero tengo que entender, como dice Juan 10, que yo escucho la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, para yo poder decir, tú eres mi pastor. Amén, amados. Lo segundo que quiero que tú y yo veamos en esta noche es, las dificultades son una promesa. Nuestras dificultades, lo que estamos pasando, son una promesa. A ver, yo quiero contarles algo, amados, quizás un poco jocoso, tal vez un poco risueño, para que usted y yo pasemos por un momento de alegría, tal vez en esta noche. Alguna vez se acerca una mujer casada, 3 años de casada, y me dice, pastor, en 3 años de casado nunca he tenido un minuto de alegría. En 3 años de matrimonio nunca he pasado felicidad, todo ha sido dolor, tristeza, angustia. Me casé con un hombre que creí que iba a cambiar, me casé con un hombre que me golpeaba, me ultrajaba, me humillaba, y yo pensé que casándonos y dándole unos hijos como los que tenemos, él iba a cambiar. Y hoy, 3 años después, puedo decirle, pastor, no ha cambiado un centímetro, no ha cambiado absolutamente nada. Es el mismo hombre que me golpea, es el mismo hombre que no le importa, es el mismo hombre que me humilla, es el mismo hombre que yo no valgo nada. La pregunta es, ¿qué pensó ella? ¿Que le iba a cambiar porque se iba a casar y le iba a dar unos hijos? ¿Acaso quien cambia es el hombre o quien cambia es Dios? La pregunta que yo le hago a ella es, ¿y usted por qué pensó que le iba a cambiar? ¿Por qué pensó que iba a cambiar? Entonces ella me dice, es que yo soy creyente desde niña y yo creí que él iba a ir conmigo a la iglesia. Hoy te digo algo, hermanas, más fácil te saca de la iglesia que ir a la iglesia. Porque si no quiso buscar de Dios antes de casarse para formar un hogar bajo la bendición de Dios, no creas que va a buscar de Dios estando en medio del matrimonio. Seguirá siendo exactamente el mismo. Las crisis son una promesa. Si tu madre te dice ese hombre no te conviene, como a muchas mujeres le han dicho, pues créalo, porque es una promesa, no te conviene. El hombre que te conviene es el hombre que Dios tiene para ti. Por eso hoy vemos hogares destruidos, matrimonios separados, hoy vemos hombres y mujeres infelices, hoy vemos hombres y mujeres abatidos por una relación, y todo porque a la ligera quisieron legalizar una genitalidad bajo el vínculo de un matrimonio. Pero se les olvidó que quien legaliza el matrimonio es nuestro Dios. Génesis 2 dice, versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sabe cuándo legaliza Dios un matrimonio? Cuando mi esposo y yo pensamos exactamente igual, cuando hacemos las cosas exactamente igual y cuando vivimos adheridos como uno al rostro de nuestro Salvador. Allí es cuando Dios cambia una persona. Entonces, muchas de nuestras tormentas que hoy estamos pasando, hermanos, fueron una promesa que nos llegó. Muchos de los problemas que hoy estamos viviendo es algo que ya nos habían dicho que iba a pasar. Realmente en Levíticos 26, por el tiempo, no puedo contárselos, no puedo leérselos, y en Deuteronomio 28 nos habla de lo que nos pasaría si nosotros no obedecemos. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Tal vez lo que tú estás viviendo, hermano, hermana, es algo que no quisiste obedecer. Es algo que te dijeron que iba a pasar, pero que nunca creíste. ¿Por qué? Porque nuestras crisis, nuestros problemas son y serán siempre una promesa que alguien nos ha dicho, nos ha dado. Y quiero contarte algo más aún, en medio de nuestra crisis y en medio de nuestra dificultad. No solo hay oscuridad en mi vida, sino también hay tormenta.
pero la experiencia no me traerá la respuesta. Solo la respuesta viene de parte de Dios. Vamos a cruzar valles de tormenta y valles de dificultad. Vamos a cruzar momentos de dificultad, pero ¿estamos pasando el valle solos? ¿O estamos pasando el valle de la mano de nuestro Señor? Es muy distinto pasar el valle de la mano de Dios o pasar el valle solo, en medio de nuestro abatimiento, en medio de nuestro dolor. Verso 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los mismos discípulos que habían caminado con Jesús se preguntaban, ¿quién es este? Nosotros que de oídas hemos oído hablar de Dios, ¿será que le conocemos? ¿Será que nosotros le conocemos a Dios? Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. En medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra crisis, iglesia, usted y yo no sabemos para dónde vamos. No sabemos cuál es nuestro destino. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 29, 22, 27, perdón, Hechos no tiene 29. En el libro de Hechos, capítulo 27, nos habla de una fuerte tormenta que se levantó cuando Pablo iba para Roma, iba llevado preso a Roma. No sabían hacia dónde iban. El barco, la barca en la que ellos iban, estaba a la deriva. ¿Será que tú y yo sabemos para dónde vamos? ¿Será que tú y yo sabemos para dónde va nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos? ¿Será que tenemos la ruta planeada para dónde vamos? ¿Será que nosotros tenemos claridad de qué debemos hacer? ¿O será que simplemente no sabemos para dónde vamos? ¿Saben por qué? Porque cuando yo solamente estoy pendiente de Jesús para que se levante y quite la tormenta de mi vida, entonces inevitablemente habré perdido el camino. Porque yo no tengo a Jesús para que quite la tormenta de mi vida. Yo tengo a Jesús para que pase conmigo la tormenta, para que me guíe en medio de la tormenta, para que me acompañe en medio del desierto. Pero es necesario que yo atraviese el desierto. El pueblo de Israel sale de Egipto y aunque Dios iba con ellos tuvieron que caminar 40 años. Pero Dios iba con ellos, sí. Les suplía maná, sí. Las aguas amargas las convirtió en aguas dulces, sí. Les dio agua, también les dio agua. Les dio carne, les dio carne. Les dio maná, les dio maná. Tenía columna de nube, tenía columna de nube. Pero el pueblo tenía que pasar el desierto. Y el pueblo lo único que hizo, iglesia, fue quejarse. Durante 10 veces se quejaron del Señor en el desierto. Y quiero decirle algo, de toda esa cantidad de personas, algunos dicen que eran 2 millones, otros dicen que eran 5 millones, no sé cuántos millones de personas salieron de Egipto. Creería yo que fueron 5 millones, porque varios hombres que estudian demasiado la Biblia lo han dicho. De 5 millones de personas, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Y aquellos que salieron mayores de 40 años, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Pero Dios iba con ellos. Dios estaba día y noche con ellos, pero ellos nunca miraron la tierra prometida. Ellos siempre miraron el problema en el cual estaban. Se acabó el agua, no hay agua, nos trajiste a morirnos de sed. Qué bueno comer lo que comíamos en Egipto. Esa agua está amarga, no la podemos beber. Y dele, y no era sino una queja y tras otra queja. ¿Será que así estamos ustedes? ¿Será que esa es nuestra vida diaria? ¿Será que nos quejamos de nuestros hijos? ¿Será que nos quejamos del esposo? ¿Será que nos quejamos de la economía, del país, del presidente, del alcalde? Pero nunca me quejo de lo que yo hago. Porque Dios puede estar durmiendo en tu misma barca. Pero Él solo se levantará cuando tú sepas para dónde vas. Nosotros no sabemos cuál es nuestro destino. Nosotros en medio de la tormenta, del dolor, no encontramos el camino. Pero le hago una pregunta, iglesia del Señor. ¿Tú sabes dónde quieres llegar? Porque nuestra esperanza no es caminar. La esperanza no es caminar en esta tierra para tener todo lo que quiero tener. Mi esperanza es llegar al cielo y poder vestirme con las vestiduras blancas y poder exaltar al Rey que vive para siempre. Esa es la dirección a donde yo quiero llegar. Yo no quiero llegar simplemente
a ser feliz, como muchos me han dicho, a tener un bonito hogar. Esos son añadiduras, hermanos. Mi esperanza es llegar al reino de los cielos y poder recibir un corona, porque eso es lo que yo quiero recibir. Temor, la solución es Cristo. Amor, la solución es Cristo. Miedo, la solución es Cristo. Vergüenza, la solución es Cristo. Mi vida hoy más que nunca necesita de Cristo. Tu vida necesita de Cristo. No mires la tormenta. Mira quién está contigo en la barca. No mires a tu esposo. Mira cómo Dios puede tratar. No mires tu hijo, lo que está haciendo. Mira cómo Dios puede cambiar. No mires el problema. Mira la respuesta. Y quiero decirte algo. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves? ¿No tienes cuidado que estamos por perecer? Tal vez tú le estás diciendo, Señor, usted no ve lo que me está haciendo, mejor me voy a ir de la casa. El Señor va a seguir dormido en su cabeza. El Señor se va a levantar, va a reprender la tormenta y va a reprender a la mar cuando usted tome la decisión de quitarse. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro, le demos gracias a Dios, porque nuestro Dios es quien va con nosotros. Padre, yo te doy gracias, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Señor Jesucristo. Hoy entrego mi vida a ti, Señor. Padre, hoy deseo dejar de estar mirando mi problema. Hoy quiero soltar, Padre Santo, lo que me amarra al problema para mirarte a ti, amado Señor. Padre, como dice tu palabra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Señor, hoy confío que en medio de mi tormenta, en medio de mi crisis, de mi enfermedad, de mi problema, de mi angustia, de mi desesperación, tú estás conmigo. Padre, que tú irás conmigo en el desierto, me acompañarás, me guiarás, pero que tengo que ser victorioso en medio del desierto. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia, te doy gracias, Señor, por Irene, gracias por cada hermano que se ha conectado en esta noche, Señor, y muchas gracias, Señor, por los que entendieron este mensaje de hoy, Señor, que titulé, o tú me diste el título, Señor, Jesús cuida